de Desarrollo Social. A través de su División de Desarrollo Social, la CEPAL publica, actualiza y amplía estas bases que están a disposición de los gobiernos y del público en general. El Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe es uno de los 6 informes anuales de la CEPAL. En él se presenta un conjunto de estadísticas básicas que caracterizan la situación económica, sociodemográfica y ambiental de la región referidas a un período en particular. El anuario estadístico constituye una referencia para quienes deseen contar con datos estadísticos descriptivos comparables entre países y en el tiempo. También contribuye a promover la generación y uso de información estadística internacionalmente comparable, oportuna y pertinente para la formulación, seguimiento y evaluación de políticas de desarrollo económico, social y ambiental en la región. Muy buenas tardes, muy buenos días a ambos hemisferios de nuestra región, de América Latina y el Caribe. Les queremos dar la más cordial bienvenida desde esta sede central de la CEPAL en Santiago de Chile. Saludo a Guido Camus, jefe de la Unidad de Información Pública de la CEPAL, y queremos darle, reitero, la más cordial bienvenida a la conferencia de prensa del lanzamiento del informe especial de la CEPAL, Repercusiones en América Latina y el Caribe de la guerra en Ucrania, cómo enfrentar esta nueva crisis, que en esta ocasión se realiza de manera híbrida, a través de, y queremos agradecerles mucho a quienes nos acompañan presencialmente, y también de manera virtual. Más de 56 medios están en estos momentos conectados por Zoom, y queremos agradecerle mucho también a los medios que ya están presentes en esta sede de la CEPAL. La plataforma Zoom está transmitiendo, por supuesto, en ambos idiomas este lanzamiento. También estamos transmitiendo desde live.cepal.org, desde nuestro canal de YouTube y a través del sitio web de la CEPAL, www.cepal.org, además de las redes sociales de la CEPAL en Twitter y en Facebook. Saludamos a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión y en especial a los periodistas y representantes de la prensa que nos acompañan acá presencialmente y a los que se han registrado para participar en este lanzamiento vía remota, así como a los colegas de la CEPAL
y del Sistema de Naciones Unidas que lo están siguiendo desde sus lugares de trabajo. Enviamos a todos un afectuoso saludo en este tiempo de distanciamiento que hemos ido tratando de abreviar, que sigue afectando, desgraciadamente, esta pandemia de COVID-19 a los países de nuestra América Latina y el Caribe. La presentación del documento será realizado por el secretario ejecutivo interino de la CEPAL, señor Mario Cimoli, quien entregará las principales conclusiones del informe. En esta ocasión, de manera especial, estará también acompañado por Daniel Titelman, director de la División de Desarrollo Económico de la CEPAL, Rolando Ocampo, director de la División de Estadísticas, Alberto Arenas, director de la División de Desarrollo Social, y por supuesto de Janet Sánchez, directora de la División de Recursos Naturales de nuestra casa. Luego de la presentación del secretario ejecutivo, daremos paso a las rondas de preguntas de los periodistas. Les recordamos a los representantes de los medios de comunicación acreditados, que están conectados virtualmente, que nos envíen, por favor, sus consultas por escritas vía el chat del Zoom al que se han acreditado, o al correo conferenciaprensa@cepal.org. Lo repito, conferenciaprensa@cepal.org. Sin más de mi parte, secretario ejecutivo en funciones, Mario Cimoli, la palabra es suya. Bueno, muy buenos días. Gracias, Guido. Gracias a todos los presentes, los que están conectados en términos de los que están conectados a nuestra plataforma y a los que me están acompañando en esta sala. Gracias por estar con nosotros. El documento que vamos a presentar, que es un policy brief que sigue la línea de los policy brief preparados por CEPAL en situaciones complejas, así como hemos manejado todos los policy brief dedicados a la situación del COVID. Creíamos que ya habíamos terminado, pero empezó una nueva etapa, con un nuevo impacto, con un nuevo proceso, con un nuevo shock a nivel de lo que está pasando en América Latina, y vamos a seguir con esta línea y presentar los impactos de esto y lo que está pasando actualmente a nivel global y cómo se repercute vía de la guerra de Ucrania en toda la región. Quiero agradecer a todos los directores que están conmigo, más que a los directores también, a todo el equipo que está con nosotros. Esto es un trabajo extremadamente colectivo, lo hace las divisiones de la CEPAL, sus funcionarios, desde el que construye un Excel hasta el que decide qué número comentar o no. Y quiero agradecer a Publicaciones, a todos los servicios, a STICS, a Conferencia. La verdad que un gusto poder estar con todos ustedes. Sin más, voy directamente a la presentación y quisiera marcar algunos temas que nos parecen importantes. El primero, cómo enfrentar esta nueva crisis. Ustedes se dan cuenta inmediatamente del título, que esto es una nueva crisis, quiere decir que nos damos cuenta que a nivel regional ya la región fue afectada por distintos shocks potentes. Y lo que queremos mostrar como primer tema es el impacto de la... Vamos a resolver el tema técnico. Ahí está, perfecto. Primero queremos ver el panorama mundial. Es muy importante entender lo que está pasando y tener una caracterización de lo que pasa a nivel global. Lo que queremos es que se comprenda la región en el contexto global. Y esta es la primera parte de la presentación. Para ello, nuestro punto más importante es poner en luz y claramente a todos ustedes que la CEPAL no lee esto como un evento, un shock solo único, sino que ve lo que está pasando ahora como un proceso distinto, shock, secuencia de crisis, y como un proceso acumulativo. Quisiera ser bien claro sobre esto y explicar, por ejemplo, que si uno hoy se da cuenta que la inflación es un problema que está sufriendo la región y también gran parte del mundo, la inflación no nace exclusivamente como el efecto de esta guerra, sino que también que nace como un efecto que nace precedentemente. Y si uno observa hoy la ruptura de cadenas de globales de valor, ese evento no es que nace ahora en esta circunstancia, sino que quizás nace como un proceso que viene determinado ya desde la crisis del 2008-2009 y que luego esto se pasa a formar y ser parte consistente durante la pandemia. Lo que la CEPAL quiere poner claro en este punto, que leer lo que está pasando hoy es una secuencia de eventos que son acumulativos. Lo que nos está pasando con cadenas de valor, inflación, impacto, crecimiento y pobreza, pobreza, son la suma de estos shocks, no que cada uno golpea distintamente, es por su cuenta independiente, sino que se fueron acumulando. Hoy es difícil, realmente difícil leer lo que impacto de la guerra, sino tener esa historia de lo que pasó antes de la crisis del 2008-2009, incluso cuando grandes políticas de nivel mucho más nacionalistas a nivel global entendían la competición que había entre los países centrales y China y nacieron políticas que querían llevar la producción a nivel nacional, digamos políticas industriales, soberanistas, mucho más potentes.
Leer este proceso como una secuencia de eventos nos parece importante, pero leerlo acumulativo nos parece muy importante. Todos los fenómenos, lo que vamos a impactar en inflación, pobreza, acceso, cadena, es un proceso histórico. Y eso es lo más importante que tenemos que tener en cuenta. Leerlo independientemente sería cometer un error analítico, no permite encontrar las políticas ni las soluciones correctas. Muchos hablan de esto, de destructuración de la globalización. Muchos cambian de la fin de la globalización. Otros hablan de la reconfiguración de la globalización. Lo que sí claramente es que la región tiene que leer lo que está pasando a nivel global como un proceso que desarticula lo que existía precedentemente y que lo repropone con variables distintas. Nunca nadie se hubiera imaginado antes que hoy vamos a crecer relativamente poco, como pasa en las economías más centrales y las más periféricas, con alta inflación. ¿Se acuerdan que el tema de la inflación parecía que era un tema que se debatía como era momentáneo, no existía, no iba a volver nunca? Bueno, hoy volvió, es un tema, es el debate, y por lo tanto, si no leemos lo que está pasando a esta nueva luz, sería cometer errores analíticos y no comprender bien las políticas públicas. Lo que marca claramente en este contexto, todos los organismos, y la CEPAL lo dijo claramente, hay un deterioro generalizado de las expectativas de crecimiento. Se tenían marcadas algunas expectativas de crecimiento a nivel de las economías más desarrolladas, todos las bajaron, la bajamos nosotros, y la tendencia es que todos están bajando y siguen bajando las expectativas de crecimiento. La bajada de las expectativas de crecimiento determina no solo que uno verifica que el crecimiento va, sino que la economía se adapta a un abajo del crecimiento y por lo tanto las expectativas de los agentes, los comportamientos también juegan ese papel. Por lo tanto, el hecho de poner a luz clara y en modo evidente que en general deteriora las expectativas es importante. Es claro que en el caso que tenemos aquí, el caso de Rusia es consistente, pero en cualquiera de las áreas, a nivel mundial, Estados Unidos, Eurozona, Reino Unido y China, las expectativas son todas a la baja. Y es probable que nosotros tengamos, lo va a explicar nuestro director, si va a tener la oportunidad con las preguntas de desarrollo económico, explicarlo bien claramente, que ese momento pareciera que es algo que va a seguir permaneciendo y constante hacia fin de año. Tengamos en cuenta esto, tengamos en cuenta que se desarma y hay un proceso acumulativo que nos golpea por un lado, por otro, las expectativas de crecimiento van a la baja, y el otro tema que parece que tenemos que tener en cuenta y asuma el contexto es baja las previsiones y acelera la inflación. ¿Quién nos hubiera dicho que este tema hubiera sido uno de los temas más importantes que tenemos en el nivel? Y no es un tema que exclusivamente se maneja como el área de América Latina. Si ustedes ven los números que tienen ahí, es en todas las áreas el debate, y no es un debate de tratar la inflación, que es un debate exclusivamente latinoamericano. Hay un debate en Europa de cómo tratarla, están, digamos, economistas que razonan que quizás es más importante reducir la demanda, que otros dicen que la causa no es la demanda, sino que es por oferta, por ruptura de cadena, pero seguramente el debate de cómo tratar la inflación es un debate importante que se está poniendo en todas las economías. Por eso, el hecho de entender que este es un proceso que nace desde el 2008-2009 de una excedente cantidad de liquidez a nivel global y una economía real que no aceleraba, una masa monetaria global muy grande, y un proceso que en algún modo después de la pandemia hace subir los precios, y hoy también incluso las medidas que se tomaron, que eran necesarias tomarlas, seguro que tomarlas durante la pandemia, son procesos que explican, y hay que ver por qué componente y por qué peso, cada uno de ellos la inflación que tiene a nivel regional. Este es un tema importante, porque la inflación, y esto queremos ser como CEPAL bien claro, la inflación no es algo que afecta fundamentalmente la pobreza, y lo vamos a ver en los números que tenemos, es algo que afecta fundamentalmente la distribución, queremos ser muy claros sobre eso. Es mucho más difícil atacar la inflación cuando uno tiene un ingreso bajo, está en el sector informal, que tratar la inflación cuando uno se mueve en sectores altos con ingresos elevados. La capacidad de manejarlo es completamente distinto y se comporta en modo distinto. Por lo tanto, la inflación es importante, no hay que darse vuelta, hay que tratarla y hay que trabajarla. Y es un debate importantísimo. Quiero poner en esto claro que es distinto tener inflación en economías centrales, la europea y la americana, que tienen bancos centrales potentes, a que tener inflación en nuestras economías, donde nuestros bancos centrales tienen un rol, digamos, no marginal, pero un rol a nivel de la economía global que no tiene el peso que tiene el Banco Central Europeo o la Federal Reserve. Y por lo tanto, cuando hablamos de la medida que tiene que aplicar América Latina y el Caribe, tenemos que estar bien conscientes de estas asimetrías. Y las asimetrías de financiamiento, consideración de financiamiento, que hacen de esto variables extremadamente importantes. El contexto cerrando es un proceso acumulativo, no solo acumulativo, tenemos bajo crecimiento y expectativas a la baja e inflación. Y lo que cuando uno entra después de esto y ve la región inmediatamente, uno ve esta figura y hay dos cosas que
que hay que poner en claro. Por primera vez tenemos dos shocks potentes. Si ustedes ven, tenemos los shocks que nos golpearon durante la crisis 2008-2009, pero también tenemos el shock que nos golpeó de la pandemia y la baja que tenemos ahora. Y la verdad que en este caso hay que decir, y hay que ponerlo bien, en modo bien evidente, realmente la región, no digamos que fue culpabilizada en los 80 de haber generado procesos. En este caso, la verdad, tenemos tenido mucho que ver, que cayeron, que llegaron, que los absorbimos y que estamos haciendo lo mejor para absorberlo. Y este es un punto importante en la historia de América Latina, porque generalmente el dedo subraya y lo pone a la región. Entonces ese punto hay que ponerlo. Uno ve los dos números que tiene a la baja, evidentemente, claramente, son dos shocks que ha sufrido la región muy fuertes. Pero lo que nos preocupa en esto fuertemente es que durante el 2014-2019 se crecía un 0,3 anual, que es poco, La región necesita crecer mucho más, necesita diversificar mucho más, necesita invertir mucho más. Y si esperamos después de la salida que tuvimos, el rebote o la salida que tuvimos al 6,3 después de la pandemia y ahora al 1,8, y la tendencia, las expectativas a la baja, la situación no hace que haya un clima de crecimiento de largo plazo acumulativo que permite invertir. Esto no nos ayuda, navega contra la situación que necesitaría poner la región. Y esto nos parece a nosotros un tema de tenerlo claro. La respuesta a la región no es que América Latina reacciona en esto en modo homogéneo e igual. Hay una heterogeneidad muy grande, los países reaccionan de modo muy distinto y las situaciones de cada una de las economías son muy distintas. Y hay que decirlo sinceramente y ponerlo en modo claro. Muchas veces la variable que presentamos en la CEPAL, ustedes saben que nuestros crecimientos están ponderados por la dimensión de los países y por lo tanto esto afecta a la tasa de crecimiento en un modo consistente. Pero si ustedes ven, obviamente hay reacciones distintas, situaciones completamente distintas. Y ya en estas regiones, los eventos que se están sucediendo ahora, como aumento de la energía, petróleo y otros bienes, afectan positivamente a unas economías en las otras. Entonces hay una respuesta heterogénea con una tendencia en algún modo muy fuerte a la baja de las estimaciones y con un proceso que distingue la región en modo consistente. Centroamérica muestra tasas de crecimiento relativamente buenas, hay economías también consistentes de Sudamérica que muestran tasas de crecimiento consistentes, pero la tendencia global es a la baja y la economía más grande de la región lleva la variable media, la ponderada, a llevarlo hacia abajo completamente. Por lo tanto, en el global vamos hacia ese mundo de una tendencia a la baja, hay una respuesta heterogénea muy grande y todo esto hay que ver ahora lo que va a pasar porque cada una de estas economías va a responder a la inflación y al crecimiento en modo distinto. Este es un punto importante tenerlo claro. No se puede poner todo del mismo lado y todo con la misma. Uno de los temas que ya estamos viendo y que nos gusta ponerlo claro es que muchas veces se pone América Latina y la reacción de América Latina, por ejemplo, al comercio internacional, que es uno de los mecanismos, de los caminos que este proceso acumulativo, esta, digamos, de estructuración de la globalización está funcionando a partir del 2008 en adelante y que hoy afecta y afectó durante la pandemia fuertemente el comercio internacional, lo sigue afectando ahora. Lo que hay que tener bien claro en esto, que no afecta igualmente a toda la región. Hay economías exportadoras de hidrocarburos que van a tener términos de intercambio que van a subir brutalmente. Y hay economías que van a estar fuertemente afectadas, esto hay que ponerlo bien claro y bien notorio, sobre los precios de los términos de intercambio. Y muchas de esas economías están en Centroamérica y Caribe, no todas en Caribe, economías como Guayana, otras que tienen otra particularidad, pero en general esto afecta una parte consistente de las economías a nivel regional con términos de intercambio negativo. Hay que tener en claro esto, que incluso las economías que tienen términos de intercambio que mejoran, el facto de tener términos de intercambio incluso afecta fuertemente la distribución interna de las mismas economías. Eso pasa en muchas economías del Cono Sur, para la producción de agrícolas, otros bienes, todo lo que. Entonces, lo que sí, la variación es muy heterogénea, muy distinta. Y uno en esta figura ya se da cuenta lo que sería importante poder tener una integración regional más fuerte, porque en este modelo la integración no solo beneficia a los que tienen baja tasa, bajo mejora de los términos de intercambio, sino que se requiere en esto la necesidad de integrar la región para que los efectos beneficiosos se distribuyan y a su vez las economías que pueden lograr mejorar términos de intercambio puedan diversificar su estructura productiva. Y ese es un punto muy importante. Si ustedes leen eso constantemente nos damos cuenta de eso. El otro tema que nos parece importante, y lo vuelvo a repetir, y que esto afecta, y afecta incluso a las economías exportadoras con recursos naturales, el tema de la inflación. Me voy a parar un poquitito aquí, porque este tema lo vamos a retomar y lo vamos a hacer
al menos a nivel de conferencia, potente. La inflación no nace exclusivamente con la catástrofe, nace precedentemente. Y el impacto que tuvimos durante la pandemia fue uno de los principales. En ese caso se habla de un fuerte shock de oferta, rotura de cadenas globales, restricción de oferta y aumento de precios, hubo un gran aumento de los transportes marítimos, containers, este tipo de cosas que afectó. Y por otro lado teníamos una economía real que no crecía a nivel global, una expansión de liquidez muy fuerte en los bancos centrales de las economías más desarrolladas. Ese contexto explica, y ustedes ven claro, el partir de la inflación, que tiene una aceleración muy fuerte hoy, pero que seguramente es un proceso de este tipo. Si uno ve esta figura, no nos hubiéramos imaginado que esto volvería a pasar y hubiera sido un tema de debate. Y aquí, y después vemos la propuesta de la CEPAL, hay que tener bien en claro que hay dos modos de enfrentar. Voy a ser muy esquemático. Puede ser que algunos digan, ¿saben qué? Hay que poner políticas y lo queremos ir adelantando de restricción de demanda, ver qué se puede hacer en la política fiscal, disminuirla, porque esto afecta a precios, nos permite mejorar, restringamos, aumentemos tasas de interés, porque lo están haciendo las economías centrales, y otro tipo de razonamiento que dice, ¿sabe qué? Esta inflación no es de ese tipo, es una inflación distinta, es una inflación que tiene una historia en la importación, en la ruptura de cadenas, tiene una componente importada, no es necesariamente esto. Podemos poner, si quieren, tener estas dos visiones como extremos de un proceso del debate. Lo que sí la CEPAL dice que nosotros tenemos un diagnóstico muy fuerte explicando que la inflación tiene una componente por esta acumulación de procesos que se dio históricamente. Y hay que también comprenderlo. Pero por otro lado entendemos que la eficacia de los instrumentos no es fácil de determinar, que seguramente políticas de contener la demanda serán necesarias. El equilibrar estas dos cosas no es solo un debate en América Latina y el Caribe, es un debate que se está dando en Estados Unidos, se está dando en Europa. Por tanto, es un debate en el que nosotros estamos. Comprenderlo completamente, no sé, obviamente la CEPAL va a ser un mix de política mucho más heterodoxo, mucho más comprensivo, mucho más complementario con otras políticas necesarias. Pero este es un tema, a nosotros nos gustaría que este tema quedara bien marcado y que nos llevara al debate. Y en este tema, lo otro que sale interesantemente es que la ocupación, la tasa de desocupación aumenta y no aumenta mucho más el producto. Esto tiene dos modos de leer. Que aumente el producto más del empleo o de la tasa, que aumente con la reducción de la tasa de desocupación, uno podría leerlo como un tema positivo porque aumenta la productividad. Pero por otra parte, a nosotros, para que nuestra región se desarrolle, nos gustaría ver creciendo el producto y el empleo conjuntamente, que los dos avancen. Porque cuando crecen así, muchas veces, o crece un poquitito más el producto, pero no mucho, es que tengo una economía que se está desarrollando con productividad y con aumento de empleo, que es el verdadero motor del desarrollo. El verdadero motor del desarrollo, lo hemos dicho en todos nuestros análisis estructurales, cuando una economía puede crecer su dinámica de empleo, aumentando simultáneamente la productividad por largos periodos de tiempo. Y eso es lo que no nos pasa a nosotros. Este resultado puede ser que sí, alguna parte de la economía formal aumente la productividad, pero la otra parte de la economía general del país, con un sector informal más grande, esté en baja productividad. Y en el agregado nos da alta, pero lo tenemos con alta desocupación. Y estos son los temas estructurales que le preocupa a la CEPAL, que para nosotros hay que tenerlos bien en cuenta. Nos gustaría ver esta curva funcionando en otro modo. Esto no es explicable solo por los shocks externos que tenemos, también es explicable por el déficit de políticas que hemos tenido en lo industrial, en lo tecnológico, en las inversiones y este tipo de políticas que seguramente nos han golpeado. En este tema, el otro tema que golpea fuertemente y sigue siendo aumentar la brecha es el tema del ingreso de las mujeres en el contexto de este tipo de empleo. Esto es un tema, como lo ven claramente, la tasa de participación en su ocupación aumenta levemente, pero sigue aumentando, la brecha no se cierra, parecía que había un momento durante el 17, durante el 2015, que se podía cerrar, y otra vez se vuelve a ver este fenómeno. Y este fenómeno no recuperan las tasas de participación prevista a la crisis y sufren tasas de desempleo más altas que los hombres. La inflación va a afectar a estos sectores mucho más. Esto hay que tenerlo bien en cuenta. Y hay que tener bien en cuenta que la inflación golpea a estos sectores más emarginados, más débiles en esta situación, los golpea mucho, mucho más. Y en las familias monoparentales y jefatura femenina los afecta todavía más y más. Entonces, el tema de que la inflación es algo que tiene que ver con la pobreza, con la distribución, es importante, pero también veámoslo, que todo lo que queríamos mejorar antes que pasara todo esto, como era el rol de la mujer en el mercado del trabajo, la mayor participación, los mejores salarios, lo afecta doblemente. Este es un tema que se acumula uno sobre otro. Tengámoslo presente, porque esto sí es una de las condiciones más fuertes que va a salir de este tema.
Y aquí creo que venimos con el dato más, uno de los datos interesantes, que son nuevos. Estos datos de pobreza están estimados teniendo en consideración solo exclusivamente ceteris paribus, todas las otras variables, pero lo que tenemos bien claro es, ponemos inflación y tasa de crecimiento. Nuestro equipo también en este caso de estadística monitorea con desarrollos sociales, monitorean esto constantemente y nos permite a nosotros tener estos datos, no digo día por día, pero seguramente monitorear en nuestra estructura de observatorio nos permite monitorear. Y solo poniendo, digamos, un poquito más, un 2% a la tasa de inflación que tiene cada país, evidentemente los números van a crecer. Pero miren lo que pasa ahí. Lean el variable de la pobreza del 2018 al 2022. Hubo un momento antes del 2018 que pensamos que esto se estabilizaba y iba mejor. Y ahora ustedes ven, mejoró en algún modo durante el 20, y otra vez vuelve a abrirse. O sea, la bajada que tuvo entre el 33,0 y el 32,1, incluso por las políticas que han hecho nuestros países durante la pandemia, funcionó, pero hoy, una vez que los incentivos, las ayudas, los procesos se sacan, otra vez vuelve a tomar ese sendero de crecimiento. A nosotros esta función nos preocupa, porque si ustedes trazan una línea entre el 2018 al 2022, es casi una 45 grados, no quiero decir 45 grados, pero seguramente es un tema grave. El tema de la pobreza, si siguen esa tendencia, nos va a seguir golpeando. Y el de la extrema pobreza es evidente, ya los números en la pobreza, si no me equivoco, vamos a aumentar de 8 millones de personas, que uno dice, puede ser, pero léanlo así esto solo tomando en cuenta inflación y crecimiento. Si a esto le sumo que golpea mucho más el tema de las mujeres, que golpea a los sectores informales, que no tengo recursos para mejorar en lo social, se dan cuenta que el impacto de esta situación puede ser todavía mayor. Y esto nos gustaría ponerlo a la luz, porque también de tener políticas de un cierto modo muy restrictivas nos puede golpear muy fuertemente. Y esto es una novedad, que presentamos las variaciones mínimas, son en casi todos los países, pero interesante las tendencias, cada una depende de la condición. Hay países que los afectan doblemente, lo afecta la inflación porque crece mucho, pero por otro lado es un importador neto de recursos naturales y por otro lado es un importador neto de alimentos. Entonces esto lo afecta como 3 veces, un proceso acumulativo. Por eso muchas de estas tasas que cambian de país en país hay que tener en consideración y la situación de cada uno. Y la situación de pobreza que partía cada uno de los países. Lo que nos preocupa es que es una situación también heterogénea y que en un contexto de este tipo, y esto hay que hacerlo bien claro, donde probablemente por lo que sucederá el aumento del tipo monetario en Estados Unidos, quizá el aumento del tipo monetario también en Europa, y nuestras bancas lo han aumentado como lo han hecho, lo explicarán mis colegas más adelante, como han hecho los bancos, esto va a golpear también fuertemente cada uno de los países. O sea, la política monetaria y fiscal de las economías más avanzadas nos golpea casi doblemente. Ese es un punto que tener en cuenta. Y hay que ponerlo a la luz cada vez que uno de los países va a intervenir en esta situación. Por lo tanto, preocupémonos de este tema. Y esto no va solo, y es la posición de CEPAL, no va solo con políticas sociales que tenemos que tenerlas, no va solo con políticas productivas más de largo plazo. Hay que tener políticas macroeconómicas que nos permitan que esto no se nos vaya de mano, porque si no sería un tema muy grave a toda la estabilidad regional. Y aquí va el otro tema, es solo con los primeros datos que tenemos. ¿A quién afecta más todo esto por quintila de ingreso? Obviamente a los más pobres. Pero solo teniendo en cuenta precio y tasa de crecimiento, porque si a esto le sumamos lo que va a ser restricción de alimentos, acceso a mercado, este tipo de cosas, esto va a ser mucho más. Por lo tanto, esto hay que tenerlo en cuenta, que el proceso distributivo de lo que está pasando, el impacto sobre pobreza, el impacto sobre el estado de nuestras poblaciones, va a ser dramático. Y es una novedad que no lo estamos acostumbrados a tratarlo, y no lo estamos blanqueando. Lo que quiere hacer la CEPAL es blanquear esta situación al máximo nivel posible. Así como se preocupan los demás, nos preocupamos nosotros. La diferencia es que los otros tienen instrumentos más potentes y nosotros tenemos menos instrumentos. Muchas veces estamos cautivos a los instrumentos de los demás. En esto no es que estoy sacando responsabilidades a la región, sino que estoy poniendo claramente que este es un tema que va a ser extremadamente crucial e importante. Y aquí viene el otro tema, la inflación de alimentos. La región sí es una grande productora de alimentos, pero el precio sobre alimentos lo ven que está creciendo mucho más. Y otra vez, si uno desagrega el tema de inflación, no solo el impacto de inflación y moderación del crecimiento nos va a afectar sobre la pobreza, el impacto solo sobre precios, tomando en cuenta los sectores más débiles, nos va a afectar 2 veces. Entonces, el tema de la seguridad alimentaria
para nosotros es un tema fundamental. Y atención, ese tema de la seguridad alimentaria vale en toda la región, porque hay diferencia entre países y países. Cuando uno razona la integración regional, tiene que razonar pensándolo a la luz de estos temas. Así como nos quedamos cortos cuando tuvimos el problema del COVID, y nos quedamos cortos cuando no teníamos las vacunas todo, y nos quedamos cortos cuando algunos países tenían vacunas y otros no, no nos podemos quedar cortos. Esa es la alarma que quiere lanzar la CEPAL claramente sobre el tema de la seguridad alimentaria. Hay que intervenir a nivel regional, y esto lo marca claramente que se nos va a afectar a los sectores más débiles. La región parecía que iba a tener condiciones estratégicas, y uno va a ver una grande productora agrícola, la que menos produce fertilizante. Ahí hay un reclamo a toda la región. ¿Qué pasó con nuestras políticas industriales y tecnológicas para garantizar un sector estratégico? Hay países, otras regiones a nivel global que hablan de la autonomía estratégica. Bueno, nosotros este tema de fertilizante tiene que ser un tema de autonomía estratégica. Ahí sí nos quedamos lentos, ahí sí nos quedamos tarde. Hoy se dan cuenta, hacemos los grandes OTT, pero que produce de menos. Entonces, estos temas hay que leerlo con la urgencia que la política requiere, porque esto nos va a afectar completamente todo. Y miren, otro tema interesantísimo que nos tiene que poner para el debate de lo regional. Es una región que si separada pierde y unida gana. Unida gana porque uno ve que si todos los países de América Latina, incluso los exportadores de hidrocarburos, tenemos un déficit casi cero. ¿Okay? Y ese es un tema importante. ¿Por qué la región requiere cada día más el tema de la integración regional? En alimentos, en medicina, en hidrocarburos, en política energética. Esto sale evidentemente, ¿no? Que no queramos afrontar esto, o que los países jueguen cada uno su partido. Y después es un tema que nos va a encontrar a cada uno sufriendo por sí mismo situaciones que van a ser realmente dolorosas. Y por lo tanto, otra vez más, el tema de los hidrocarburos juega un tema fundamental. Se dan cuenta que si uno lo va sumando, necesitamos una respuesta regional a este tipo de temas. Y otro tema que tiene que ver con esto, la región produce, exporta, pero no refina. Entonces también la autovisión estratégica. Me pregunto por qué Europa puede tener una visión de autonomía estratégica en lo productivo, en lo industrial, en lo tecnológico, en lo distributivo, y por qué la región no. ¿Qué nos falta a nosotros para tener ese debate? Es un debate importante que no tiene que ver que no hay que comerciar. Hay que seguir comerciando, las inversiones son importantes, hay que tener acuerdos. Esa política hay que tenerla, si no la región se va a encontrar golpeada por todas sus variables. ¿Cómo respondemos? Y vamos cerrando. Esto creo que, para que quede claro, por ahora en cuatro temas que nos interesa ponerlo en orden. En la política macroeconómica hay que mantener política monetaria y fiscal de procrecimiento. Así como están preocupadas las demás regiones, tenemos que preocuparnos nosotros. Más aún con las condiciones estructurales y de pobreza y distribución que tenemos. Usar todos los instrumentos disponibles, no es solo único. Entiendo muy bien, lo entendemos muy bien con CEPAL, que si la Fed aumenta la tasa de interés, nosotros muchas veces nos encontramos como restringidos, llevados a hacerlo. Pero también tenemos que tener la aventura, la posibilidad de hacer instrumentos. No es un debate solo regional, lo vuelvo a repetir, es un debate en muchas economías que se está dando. Entonces, hay que repensarlo dada nuestra condición. La política fiscal es central para el desarrollo. Sin política fiscal que permita sostener el tema de la pobreza y generar procesos distributivos mejores y generar mayor igualdad, nuestra región, incluso políticas fiscales que apunten a poder construir aquella estructura productiva, empleo, que es muy importante para nosotros. Hay que ampliar el espacio fiscal, la región lo tiene que ampliar, fortalecer con ingresos. Y aquí la CEPAL lo tiene bien claro, ese tema, que hay que aumentar los ingresos, pero que nosotros también pensamos que hay que aumentar ingresos en este contexto, pero hay que aumentar ingresos también permitiendo aumentar las inversiones y el crecimiento. Y un impuesto a las rentas extraordinarias lo está debatiendo todo el mundo. Lo acaba de poner Europa, lo acaba de poner cuando hay sectores que desestabilizan muchísimo sobre la tasa de ganancia, si lo puede decir el expresidente del Banco Central Europeo, no sé por qué no lo podemos decir nosotros. Eso es el tema, si no nos trate, no nos apabullen, pero si lo puede decir un tal Mario Draghi, capaz que lo podemos decir nosotros también Mario Cimoli. Es decir, se puede aumentar esto y no por esto nos traten de un cierto modo distinto a los demás. Entonces, esa política para nosotros requiere un contexto de este tipo y hay que repensarlo así. Audacia, inmediato, y esto son líneas muy concretas. Sostener el bienestar de los más pobres, hay que tener políticas, y nuestro director de sociales lo explicará más adelante, y el de estadística también, fundamentales. No hay que restringir el comercio internacional de alimentos y fertilizantes.
ni nosotros ni los demás, y hay que pensar, y a la región fuertemente sobre este tema. Hay que mantener y aumentar subsidios y alimentos, hay que pensarlo cómo, hay que focalizarlo, pero hay que tenerlo. Hay que tener un acuerdo de contención de algunos precios. Cuando estos precios dan generación a rentas extraordinarias, ver cómo se podría razonar eso. Atención, que esta política no la decimos solo nosotros, lo dicen incluso otra parte del mundo, y por lo tanto nosotros siempre la hemos dicho y nos gusta ponerlo sobre el terreno y fuertemente. Políticas agrícolas industriales, por favor, cuando todo el mundo está pensando a cómo sostener su sistema productivo. En Europa piensan utilizar las golden share para que no les compren las empresas tecnológicas avanzadas. No entiendo por qué la región no puede tener este tipo de política, pensarlo. Tenemos que tener. El tema de fertilizantes y biofertilizantes sigue siendo una tarea. Janet, nuestra directora de recursos naturales, esto lo tenemos bien claro, lo hemos trabajado con todo y lo llevaremos adelante. Y el fomento a la producción de fertilizantes nos muestra claramente, pero no es solo fertilizantes, hay otras cosas que tenemos que producir. Fertilizantes es el ejemplo de hoy, pero pensemos a lo del futuro que nos va a pasar. Seguridad energética, ya lo comenté, mecanismo de estabilización de precios de combustibles, subsidios focalizados y temporales a personas y sectores más vulnerables, mecanismos regionales de diálogo y coordinación. A mediano plazo, avanzar en las fuentes renovables e integración energética. Ustedes se dan cuenta, y aquí quiero hacer un punto. No es que no sabemos, en una región que tiene recursos naturales, en una región que tiene recursos naturales consistentes, el tema de la transformación energética no es fácil, porque la región tiene recursos, pero también tiene una situación de pobreza compleja, informalidad elevada, no es fácil modificar y hacer un proceso de transición. Y por lo tanto, los procesos de transición a nivel regional de América Latina y Caribe van pensados con la condición estructural que tiene la región. Y por lo tanto, avanzar en fuentes renovables es importante, y aquí nosotros pensamos que falta el diálogo con las regiones más avanzadas sobre este tema. Para cerrar, América Latina tiene nuevos escenarios geopolíticos, no hay que negar esto. Ustedes se dan cuenta que en estos días, en los días que vendrán, hay un debate geopolítico a nivel regional. Cómo nos afectó esta crisis que tenemos hoy, pero que es la suma acumulada de ciertos procesos. Hay que repensar a políticas regionales importantes y hay que anticipar lo que viene. En energía, en alimentos, sectores industriales clave, fertilizantes y otros. Hay que pensar a una regionalización de América Latina. La pregunta que nos hacemos nosotros, ¿puede América Latina responder cada uno por su cuenta cuando los grandes players globales van a ser regiones de 300, 400 millones de personas con un nivel tecnológico mucho más alto y políticas fuertemente dirigidas al cambio estructural y tecnológico, incluso hacia el futuro de la transición? No, necesitamos una política de este tipo. Y una articulación muy fuerte en la respuesta a la crisis. Hay que trabajar muchísimo todo el tema que tiene que ver con el abastecimiento de energía y recursos naturales. Van a ser uno de los temas fuertes que vamos a poner en primera línea. Cerrando la presentación, creemos que existe un paquete de políticas que hay que mantenerlo, que la región tiene que llevarlo adelante, que hay que razonar con una mentalidad abierta sobre este contexto nuevo que nos llega a poner. Pero sí hay que repensar que algunas políticas que tenemos que mantener son políticas de carácter regional. La escala no da para que cada jugador juegue por sí. Nada más quería agradecerles, vuelvo a agradecer a todo el equipo, estamos dispuestos para las preguntas y el nuevo contexto nos pone un desafío realmente importante. Así que muchísimas gracias por escuchar y estar presentes y procedemos a la pregunta. Mira. Muchísimas gracias al secretario ejecutivo interino, Mario Cimoli, que nos ha hecho la presentación de las conclusiones, los mensajes principales de este documento, repercusiones en América Latina y el Caribe de la guerra en Ucrania, cómo enfrentar esta nueva crisis. Vamos a dar, por tanto, ahora paso al segmento de conferencia de prensa, o las preguntas de los medios que nos acompañan presencial y virtualmente. Escuchando que tenemos esta condición híbrida, quiero primero consultar si en sala hay algún colega de algunos de los medios presentes que quisiera plantear alguna inquietud. Si es así, hay micrófonos disponibles para poder plantearlo. Al fondo de la sala, si pudiese acercarle el micrófono a la colega del fondo primero, perdón, a la colega que está en el fondo primero y después al colega que está adelante. Tu nombre y tu medio, si fueras tan amable para... Hola, buenos días. Tenemos un problema ahí con el audio. ¿Está prendido el micrófono? Hola, ¿no? ¿Sí? ¿Está prendido? Ahí sí. Perfecto. Buenos días, Amanda Santillán de Diario Financiero, en Chile. Mi primera pregunta es, ¿cuáles son sus proyecciones de crecimiento e inflación para 2023 y 2024 para la región y para Chile?
2023-2024. Muy bien, muchas gracias, Amanda. Secretario Ejecutivo. Sí, Daniel, por favor. Daniel es el director de Desarrollo Económico. Gracias, muchas gracias por la pregunta. Y nosotros en CEPAL todavía estamos trabajando para las proyecciones del 2023, digamos, normalmente las hacemos hacia el segundo semestre de este año. Lo que te diría es que en términos generales lo que observamos para la región, al igual que en Chile, es después del fuerte crecimiento que se observó el año pasado, el 2021, hay una desaceleración muy fuerte en toda la región y en Chile también, digamos. Este año nosotros estamos estimando un crecimiento de 1.5. Pensamos que para el próximo año la trayectoria es un sesgo a la baja en la dinámica de crecimiento, o sea que la región va a entrar en una fase, como decía el secretario ejecutivo interino Mario Cimoli, en una fase de bajo crecimiento que ya traía antes de la pandemia. Y ahí hay un gran desafío. Por el lado de la inflación, tal como lo está mostrando la encuesta de expectativa del Banco Central en el caso chileno, ya hay como una tendencia a que la inflación empiece lentamente a una trayectoria más descendente. Para el próximo año estaríamos esperando una inflación menor que la de este año, ¿ya? Pero todavía hay que ver un poco cómo funciona y sigue la dinámica. Pero en la trayectoria de crecimiento esperamos un sesgo a la baja, o sea que el próximo año va a haber menor crecimiento probablemente que este año, para Chile y la región en su conjunto, y en la dinámica de inflación ya se está observando, digamos, lento, pero un cambio en la dinámica de la inflación, y el próximo año se esperarían tasas menores que la de este año. Muchísimas gracias a Daniel Titelman, director de Desarrollo Económico de nuestra Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Muchas gracias, Amanda, además, por tus inquietudes. Un colega aquí adelante, nombre y medio, si fuera tan amable. Primero. Hola, buenos días, Jordan Jopia de TVN. Mi consulta también tiene que ver con el tema de la inflación, ya que es algo que está afectando bastante a Chile y también al resto del mundo. ¿Cómo se ve el tema de la inflación de cara a los próximos meses acá en Chile y en el resto de Sudamérica? Y en esa línea, ¿cómo se puede hacer frente a esta problemática que está afectando tanto a nuestro país como a otros países? Muchísimas gracias, Jordan. Secretario Ejecutivo, Daniel Titelman, por favor. Gracias. Bueno, como te decía, en el caso de este año, digamos, las expectativas de inflación en lo que sigue del año van un poco hacia el alza, digamos, según la encuesta de expectativas, y se estaría esperando una inflación que podría estar cercana a los 2 dígitos durante el transcurso de este año. La respuesta en Chile para enfrentar la inflación han sido de diversas medidas, digamos. Por el lado del gobierno, a través de distintos programas de subsidio a la canasta alimentaria y otras cosas ha intentado ayudar, digamos, con transferencias más focalizadas a paliar el costo de la inflación, sobre todo en los sectores más vulnerables. Y ya tenía una serie de políticas fiscales de transferencias más focalizadas, correctamente focalizadas, digamos, a tratar de atenuar el costo del alza del precio de los alimentos y combustibles. Por el lado de los alimentos hay transferencias hacia los sectores más vulnerables, y por el lado del combustible se activó de manera significativa, digamos, el MEDCO, que es el fondo que el gobierno tiene para tratar de reducir el aumento de los precios de los combustibles. Por el lado del Banco Central, se han aplicado una serie de alzas sostenidas de la tasa de interés, partiendo de un nivel de 0,5 en mayo del año pasado, y estamos en torno al 8,5, que ha sido un aumento muy significativo en las tasas de interés. Como muy bien decía Mario Cimoli, nuestra mirada con la inflación es entender que este es un proceso muy complejo, porque tiene una serie de efectos que ya venían de antes de la guerra Ucrania-Rusia. Como se mostraba en el gráfico, la inflación aumenta desde mayo del año pasado, empieza a aumentar, y refleja una gran cantidad de factores de oferta que tienen que ver con el precio de los alimentos, como se mencionó, con el precio de los combustibles, producto de la guerra, pero también con choques que ya venían de la pandemia. Entonces, una inflación que por un lado refleja elementos de oferta. En el caso chileno quizás también hay componentes de demanda, producto de todos los esfuerzos y transferencias que se hicieron el año pasado, más los retiros, pero hay una mezcla muy fuerte de componentes de oferta y componentes de demanda. Además, en un contexto geopolítico muy complejo, porque los choques de oferta no reflejan necesariamente relaciones económicas, sino que están reflejando decisiones políticas. La guerra Ucrania-Rusia, que ha generado este gran salto en el precio de los alimentos y del combustible. Y por lo tanto creemos que la política monetaria debería tratar, tal como se hizo durante la pandemia, de usar todos los instrumentos a su disposición y no solo descansar en la tasa de interés para evitar, ya que además hay un problema de bajo crecimiento esperado hacia el futuro. Entonces pensamos que habría que utilizar
las reservas internacionales que Chile ha acumulado significativamente para minimizar o tratar de reducir la devaluación cambiaria y la volatilidad cambiaria, medidas de macroregulación prudencial, la tasa de interés y una combinación de varias medidas para tratar de combatir la inflación y generar el menor impacto posible sobre la dinámica de crecimiento. Gracias. Muchísimas gracias, Daniel Titelman, y a Jordan Llopia por su inquietud. Vamos a atender algunas de las consultas que nos han llegado de manera virtual. La primera de ellas, disculpen, del corresponsal de la agencia Interpress Service de Italia, Orlando Milesi. Un par de inquietudes. La primera de ellas alude a lo siguiente. Derivado del crecimiento de los precios del petróleo y los combustibles fósiles, se indica que hay una nueva oportunidad para la competitividad de las energías renovables y se sugiere la necesidad de una mayor integración regional en materia energética. ¿Podría ahondar en ambos aspectos, secretario ejecutivo? Sí. Gracias por la pregunta. En efecto, la subida de los precios de los combustibles fósiles crea una oportunidad para las energías alternativas renovables, pero no es simple. Digamos, es importantísimo que la región logre acuerdos y coordinación para el manejo de todo el ecosistema que requiere el desarrollo de las energías renovables, sobre todo alternativas. Es importante la infraestructura, es importante coordinar regulaciones y de esa manera que pueda ser práctico y pertinente, digamos, la posibilidad de su desarrollo. Es decir, en términos generales, hay posibilidades concretas, pero todavía se deben dar pasos muy firmes para lograr las coordinaciones regulatorias de infraestructura y de acuerdos también de desarrollo tecnológico que son necesarios para él. En términos de los perfiles de países, esto será sobre todo una realidad para los países que son importadores que para los países que son importadores de combustibles. Muchísimas gracias a Janet Sánchez, nuestra directora de la División de Recursos Naturales en esta CEPAL. Vamos a dar cuenta de la otra inquietud que nos planteaba Orlando Milesi, corresponsal de Interpress Service. Decía lo siguiente: en el informe se asevera que la región no puede actuar fragmentada ante la emergencia de nuevos bloques de agrupaciones de países y ante la necesidad de responder multilateralmente a eventos globales. ¿Cómo se puede avanzar en esta línea de respuesta más coordinada de la región para incidir un poco en el devenir de la crisis y disminuir el impacto social y económico de esta sobre cada nación? Secretario Ejecutivo. Me permito responder a esta pregunta. A ver, obviamente la integración tiene una componente política, hay que quererla la integración. Pero por otro lado, la integración tiene una necesidad económica que es evidente. Por ejemplo, fue evidente con el tema de las vacunas. La región en un cierto momento, al inicio de la pandemia, se encontró con una situación muy grave por acceso a vacunas, no sé si se acuerdan. Parece que pasó 20 años, pero fue ayer. Y al mismo tiempo, cuando lo resolvió muy heterogéneamente. Cada uno, en algún modo, hubo gesto de solidaridad muy importante, pero cada jugador jugó por sí. Ese tipo de respuesta requiere por una necesidad regional que se puedan dar a nivel regional. Es mucho más eficaz y es mucho más eficiente tenerla a nivel. Aunque si no es eficiente, seguramente eficaz, porque vamos a permitir que la gente no muriera, no estuviera afectada por esto. Entonces, la eficacia de ese proceso es necesaria, la integración. Y ya vemos venir, y lo queremos repetir claramente, el tema alimentario va a ser uno, el tema de la transición de las energías, como bien decía Janet Sánchez precedentemente, va a ser un tema complicado porque la región no está en las mismas posiciones de los otros países. Entonces, la integración regional es una condición, no leerla a las economías simples o cada una de nuestras economías se va a quedar muy entrampada a situaciones muy chicas para jugar un partido. Por lo tanto, todos aquellos procesos, desde la necesidad de la medicina, farma, todo eso, requieren una integración regional. Es un tema de eficacia. En un mundo que se hace regional, poder tener una respuesta en nuestra región es necesario, no hay mucho para discutir.
es necesario, no es un tema, no es condición suficiente para resolverlo, pero es condición necesaria para que se pueda responder. Muchísimas gracias, secretario ejecutivo. Vamos a tratar rápidamente de varias de las otras inquietudes que nos han llegado. Una par de ellas también de parte de Margarita Bastías, corresponsal de la agencia noticiosa italiana ANSA. Margarita plantea las siguientes inquietudes. La primera de ellas, en el escenario de mayor inflación, bajo crecimiento, altas tasas de interés y un aumento de la pobreza, ¿qué medidas recomienda la CEPAL para los sectores de extrema pobreza? Secretario ejecutivo. Si me permiten, le voy a dar la palabra, porque cuando la CEPAL da los datos de pobreza, pareciera que hace así, uno no es así, es un proceso complejo. Entonces, le voy a dar un poquitito. Uno dice, ¿cuánto va la pobreza? Y la pobreza va así. No va así. Hay que calcularlo, hay que tenerlo, hay que manejarlo. Entonces, primero le voy a permitir darme la palabra al director de estadística, Orlando Campos, y después a Alberto Arenas para las políticas. Pero me gustaría que un poquito supieran cómo se hace esto, porque generalmente lo contamos y no explicamos el monitoreo constante. Por favor, Orlando. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Efectivamente, para hacer las estimaciones de pobreza, utilizamos la información de las encuestas de hogares de los países de América Latina. Tenemos una base de datos que le llamamos BADEO, en la cual homogeneizamos toda la información y generamos estimaciones de pobreza con proyecciones hacia los siguientes años. En este caso, para este Policy Brief, lo que nos es, y como se ha presentado en el informe durante este 2022, pues tenemos la información que se ve sobre el crecimiento de la inflación, sobre el incremento de los productos de alimentos, pues estamos previendo del 21-22, como se presentó, un incremento de la pobreza y de la pobreza extrema de casi un punto porcentual, 0.9 puntos porcentuales, proyectado contra el 2021. Crecerá la pobreza a 33 y la pobreza extrema de 0.7 puntos porcentuales crecerá con respecto a 2021 a 14.5. Gracias, Rolando. Alberto, por favor, ¿qué aconsejamos que se hagan? Buenos días. Bueno, la CEPAL ha planteado que es primordial consolidar los sistemas de protección social universales, integrales, sostenibles y resilientes. Y en ese contexto urge proteger los niveles de bienestar de toda la población, partiendo por quienes viven en situación de pobreza y especialmente pobreza extrema. Y en ese contexto se propone, en primer lugar, garantizar la seguridad alimentaria de esta población, especialmente de los grupos de niñas, niños y adolescentes. En esta línea es fundamental mantener y fortalecer los programas de alimentación escolar que han sido tan relevantes durante la pandemia, así como los programas de atención, de control nutricional y de distribución de alimentos en atención primaria de salud. En segundo lugar, es clave mantener medidas de protección social de emergencia. La pandemia continúa, y especialmente aquellas que llegan a la población en situación de mayor vulnerabilidad, y con especial atención en la suficiencia de estas prestaciones para avanzar, digamos, y proteger a la población, digamos, como lo decía, de mayor vulnerabilidad. En tercer lugar, para enfrentar esta crisis prolongada, lo hemos mencionado, digamos, que debe ser también una oportunidad para impulsar iniciativas de inclusión laboral en condiciones de trabajo decente y de apoyo, digamos, a los pequeños productores. Y en ese contexto avanzar en todo lo que tiene que ver con las políticas de formalización del trabajo es bastante clave. En cuarto lugar, en una pandemia que continúa en términos de salud, es fundamental fortalecer la atención primaria y especial la inversión pública en salud primaria. Y para todo lo anterior es básico que en esta crisis, digamos, para avanzar, digamos, con efectividad y transparencia, es esencial fortalecer la institucionalidad de los sistemas de protección social. Si queremos que los sistemas de protección social avancen en universalidad, en integralidad, en sostenibilidad, invertir en su institucionalidad es básico para enfrentar, digamos, los potenciales aumentos de la pobreza extrema en la región. Gracias. Muchísimas gracias a Alberto Arenas, director de la División de Desarrollo Social de la CEPAL.
Y como les contaba yo, Margarita había planteado dos inquietudes, Margarita Bastías, corresponsal de ANSA, y la segunda de ellas señala, en 2020 la CEPAL urgió por ayudas directas, llamó a romper el chanchito, voy a hacer una traducción parafraseada, a ir sobre los ahorros, pero ahora con estrechez fiscal y aumento de la deuda. ¿Qué significa hacer uso de las reservas? ¿Hasta dónde pueden llegar los países? Es la segunda inquietud que nos hacía llegar Margarita Bastías de ANSA. Secretario Ejecutivo. Daniel, dejamos a él así después. Gracias, Mario. Bueno, muchas gracias por la pregunta y por la imagen de romper el chanchito. Es una buena imagen. Digamos, durante la pandemia, digamos, los países de América Latina, y al igual que los países del resto del mundo, hicieron un gran esfuerzo fiscal, lo cual nos parece muy bien, para tratar de combatir, digamos, tanto los efectos económicos como sociales de la pandemia, y eso se tradujo, digamos, en esfuerzos fiscales nunca vistos en el contexto de la región para enfrentar una crisis. Y se tradujo, por supuesto, en aumento del déficit público y en aumento de la deuda pública, digamos, que saltó de casi 10 puntos del PIB y hoy día está en promedio para la región en torno al 53%. Yo lo que diría es que la CEPAL no es que propone romper el chanchito, la CEPAL propone aumentar el chanchito para poder financiar el gasto público y la política fiscal, que es esencial para avanzar hacia un desarrollo sostenible. Entonces, en ese sentido, nuestra propuesta en el ámbito fiscal, entendiendo que las restricciones macroeconómicas que viven los países son más complejas que la que cuando entramos en la pandemia, es cómo tratar de mantener una política fiscal con una mirada estratégica que apoye un desarrollo inclusivo y sostenible en un contexto de sostenibilidad. Y por eso hemos puesto mucho el énfasis en aumentar el chanchito, que es las reformas tributarias, y cómo mejorar la capacidad de aumentar los ingresos públicos a través de reducir la evasión e ilusión, que nosotros calculamos en cerca de 6,1 puntos del PIB promedio para la región, que son casi 325.000 millones de dólares, cómo mejorar la capacidad de reducir la evasión e ilusión en nuestros países, cómo reestructurar lo que llamamos los gastos tributarios, que son políticas de reducción de impuestos a ciertas actividades y tratar de hacerlas más eficientes, que en promedio son cerca de casi 3,7 puntos del PIB en la región. Cómo aumentar, digamos, los ingresos directos de los países, en nuestros países, que son muy bajos cuando nos comparamos con la OCDE en América Latina en torno al cerca del 1,3%, mientras que en la OCDE está en torno al 6 y 7%, si no me equivoco. Por lo tanto, hay una serie de factores que decimos que hay que ir haciendo unas reformas que permitan mejorar los ingresos públicos para sostener una mayor demanda de gasto fiscal para poder avanzar hacia un desarrollo inclusivo y sostenible. En un contexto de mayor endeudamiento y mayor complejidad, de menor espacio fiscal, eso sabemos que no es fácil, pero creemos que la región no debe cometer los errores del pasado de hacer ajustes fiscales muy rápidos, muy pronto, que frenen el crecimiento, sobre todo cuando veíamos que el crecimiento viene con un sesgo a la baja muy fuerte. Y sobre el uso de las reservas internacionales, que es parte de la pregunta, muchos países están usando las reservas internacionales para tratar de aminorar la volatilidad cambiaria y reducir la devaluación cambiaria, que es un elemento central en la dinámica de inflación, en los efectos de segunda ronda, y los países han acumulado suficientes reservas como para que ese sea todavía un instrumento válido de seguir usando. Gracias. Gracias, Dani. Muchísimas gracias, Daniel. Vamos a dar cuenta ahora de la inquietud de la corresponsal de Reuters, Carolina Pulice, que plantea la siguiente inquietud. En el reporte ustedes señalan que las condiciones financieras menos favorables y altas tasas de política monetaria podrían provocar salidas repentinas de capitales. ¿De qué manera los gobiernos pueden evitar estas salidas de capitales en un escenario de proyección de alza de tasas? Si uno se hace la pregunta, los gobiernos ya están tratando de evitarla porque están corriendo sobre la tasa monetaria de Estados Unidos, ¿no? Que ya apenas aumenta porque se dan cuenta que puede afectar. De hecho, hubo un flujo, el primer periodo positivo en gran parte de las economías a nivel regional. El problema de esto no es tanto la fuga de capitales, sino la simetría de las dos políticas. O sea, una política regional que tiene que en algún modo dar la dimensión de sus bancos centrales, dar la dimensión del impacto que tenemos en los mercados de capitales, tiene que seguir el movimiento muchas veces. Y esa es la preocupación nuestra, los movimientos de tasa monetaria, de tipo monetario de las economías centrales. Y eso en algún modo nos hace que el impacto del que tener que corregir
la inflación que tenemos nosotros se sobreactúa muchas veces, porque es un efecto muy fuerte, porque impido, pero para que no se vaya a capitales tengo que impedir, pero como la política de los demás están así, tengo que volver a actuar. Es un tema muy delicado, que es casi una trampa en el movimiento, en el trabajo de la política monetaria. Por lo tanto, nosotros en esto entendemos muchas veces lo que hay que tener distintos instrumentos. Quizás en algunos casos sobre capitales hay fuga, así como también tiene algunos encajes las economías más avanzadas, ¿por qué no pensarlo a nosotros? Pero lo que quiero decir, ese es un tema delicado que muchas veces, dada la condición estructural de la región, no de responsabilidades, nos afecta. Entonces hay que tenerlo con mucha atención e intervenir en el modo más rápido posible para que no sea fuertemente, pero hay ustedes se imaginan, ante una dimensión de un Banco Central Europeo, una Federal Reserve que se exige mover la tasa monetaria de nuestros bancos, o en algún modo siguen o se contrae, es difícil tener comportamiento. Lo que nosotros queremos, como bien dijo Daniel, nuestro director, paquetes que sean mucho más, que tengan en cuenta las otras razones, las razones que explican fundamentalmente la inflación, pero por otro lado hay que saber intervenir en esta situación y entender que estamos como un poco entrampados. Entonces, por lo tanto, muchas veces se habla del desarrollo a nivel global en este mundo. Otra de las conclusiones interesantes, que uno se ve que en esta guerra el tema del desarrollo casi desapareció del debate global. Se habla de cómo está un centro del mundo o un sur del mundo. Parecía que volvimos al modelo norte-sur, al norte-sur que teníamos antes, cuando antes teníamos el modelo del multilateralismo, los CETIS, todos corrían, ¿no? Ahora parece que en una parte del mundo, de desarrollo no habla nadie. Cuando hablamos de desarrollo nos damos cuenta, este tipo de cosas afectan al desarrollo. Cuando quieren también los demás discutir sobre desarrollo, tienen que tener la capacidad de discutirlo seriamente. Si no, no vamos a poder enfrentarnos, solamente nosotros. Muchísimas gracias, secretario ejecutivo. Vamos a dar ahora cuenta de las inquietudes que nos hace llegar Clara Cepeda desde el periódico La Jornada de México. Y le adelanto, secretario ejecutivo, hay un apetito grande de parte de los medios mexicanos por esta conferencia de prensa. Vamos a tratar, algunas de ellas se reiteran, así que desgraciadamente no vamos a dar cuenta de todas sus preguntas, pero sí quiero acreditar la llegada de consultas de parte del Excelsior, La Jornada, Milenio, El Financiero y algunos otros medios mexicanos. Voy a dar primero cuenta de las inquietudes de La Jornada. Como le decía, Clara Cepeda, que pregunta si las presiones inflacionarias se mantendrían, ya que seguimos viendo cuellos de botella globales del lado de la oferta. El conflicto geopolítico, ¿qué riesgos prevé de que esta situación se mantenga hasta el próximo año? Y complementariamente, una pregunta casi ontológica. ¿Se puede seguir avanzando o puede seguir avanzando una sociedad mientras al mismo tiempo se retrocede económicamente? Las inquietudes de Clara Cepeda de La Jornada. Sobre la segunda podemos hacer un seminario, muy interesante la pregunta, y tiene que ver mucho con la ratio de la política. Voy a la primera, la situación que hay es una situación que, bien como lo decía, después le voy a pedir que el tema de lo que pasa, lo que está pasando con energía, lo que está pasando con alimentos, no es que esto se corrige y vuelve a ser todo como era antes, a ver si queda claro, porque los países van a tener otras políticas. Las economías más avanzadas van a pensar a su política de seguridad alimentaria. Cada uno va a hacer su política. Entonces el mundo no se puede leer como era antes. Entonces lo que tiene que pensar la región en una situación de este tipo, para que no se afecte, es tener una política por países y regional que piense a una estrategia en cierto tipo de productos y producciones, como son recursos naturales y alimentos. Yo le quiero dar la palabra un minuto a Janet, un segundo, que me diga cómo está, para que entiendan cómo está afectando lo de energía, lo de alimentos al mundo global. Sí, bueno, para la región, sobre todo las afectaciones, hay que decirlo, son heterogéneas. Para los países exportadores de petróleo, pues ha habido una ganancia en los términos relativos, no así los impactos en pobreza, no necesariamente esto se traduce en mejorías en las condiciones de vida de la gente. Y para los países importadores, por supuesto, hay una afectación muy grave, tanto en términos energéticos como también en términos de fertilizantes, que la región es importadora neta de fertilizantes. Tenemos un déficit muy complejo en los temas de fertilizantes
Y en los temas de alimentos, si bien tenemos un superávit pequeño, de todas maneras, también la región es heterogénea y la mayor vulnerabilidad, sobre todo, tanto en términos energéticos como en términos de alimentos y fertilizantes, está en el Caribe y en Centroamérica. Entonces, particular atención debemos dar a esas regiones, pero si en balance nosotros miraríamos que tenemos prácticamente superávit en términos de combustibles fósiles y o estamos en un balance, digamos, de todas maneras posible de ser sacado adelante y estamos con un superávit en cereales, en granos, en teoría deberíamos poder tener mayor resiliencia si es que el comercio intrarregional fuera activado de manera mucho más proactiva. Muchísimas gracias. Por favor. ¿Puede seguir avanzando una sociedad mientras al mismo tiempo retrocede económicamente? Retroceder no sé lo que significa. Lo que sí, voy a hacer un apelo a una razón histórica de la CEPAL. La CEPAL siempre dijo que no se trata solo de crecer, se trata de crecer con cambio a la estructura productiva. La CEPAL siempre dijo que se trata de crecer con un cambio a la estructura productiva que dé empleos de mayor productividad, que permita aumentar la masa de trabajo, que permita tener sectores tecnológicamente eficientes. Entonces, cuando uno crece y avanza es porque cambia su estructura y la mejora. ¿Y saben qué me da gusto? Porque estas razones son unos gustos que se saca cada uno en la historia. Es que cuando uno ve lo que están haciendo los demás países, una Europa hoy está haciendo el cambio estructural de su política. La política de transición energética es cambio estructural. Estados Unidos hace cambio estructural cuando hace su política. La pregunta es ¿por qué nosotros no hacemos ese cambio estructural? Entonces, cuando usted nos preguntan a la CEPAL que por qué al mismo se retrocede económicamente, uno puede crecer, pero puede crecer en 5 sectores y tener toda la población en una situación de pobreza, tema de pobreza. Es crecer con cambio estructural. Y lo que dice la CEPAL, para eso hay que hacer políticas energéticas, políticas industriales, políticas macroeconómicas. Las políticas industriales siempre las promueve la CEPAL. Nos señalaban todos con el dedo así. Oye, hoy vayan a ver, los invito a todos a ver la política industrial de Europa, a ver la política industrial de Estados Unidos, a ver la política industrial de los demás países, para darse cuenta. Y me da un poco a veces de tristeza que tuvo que pasar una pandemia, una crisis, para que todos se den cuenta que un poquitito de razón no teníamos sobre este tema históricamente. Pero me gusta ponerlo. Entonces, retroceder económicamente es un concepto que no entendemos. Lo que sí, cambiar, crecer con cambio estructural, con mejores trabajos, con mejores transición, con mejores políticas, eso a nosotros nos parece lo que hay que hacer. Y en eso necesitamos fortalecer los grados de libertad que tenemos para la intervención de política económica. Muchísimas gracias, secretario ejecutivo. Vamos a dar cuenta de las consultas de las colegas. Silvia Rodríguez, de Milenio México, e Ivonne Martínez, de La Razón México, y los junto porque básicamente aluden a la misma inquietud. ¿En qué niveles está México en términos de pobreza y pobreza extrema? ¿Y qué debería hacer México para poder enfrentar los efectos del conflicto en el este de Europa? Secretario Ejecutivo. Rolando Ocampo, director de Estadística. Muchas gracias. Sobre la primera parte de la pregunta, comentar que sobre las estimaciones que hemos hecho para sobre los incrementos de pobreza y pobreza extrema para este año, nosotros estamos esperando, y lo voy a decir en términos regionales, incrementos de la pobreza de manera sustantiva, fuerte en Colombia, México, Paraguay y Brasil. Sin embargo, en países como Bolivia y Panamá, estamos previendo que inclusive pueda disminuir un poco la pobreza. En términos de México, quiero comentar lo que nuestras proyecciones nos lanzan un incremento de 1.3 puntos porcentuales si el escenario se mantiene como viene en este proceso. Si hay un incremento con la estimación de subir un 2% más el escenario como venía hasta el mes de marzo la inflación, estaríamos hablando de un incremento de 2.3 puntos porcentuales en términos de pobreza, lo cual nos llevaría de incrementos de pobreza
de 1.600.000 personas que pasarían a pobreza a, con el escenario extremo, a casi 2.5 millones de personas que estarían en pobreza, y con datos similares en lo que nos estaría presentando con la parte de pobreza y pobreza extrema. Gracias. Muchísimas gracias a Rolando Campo, director de la División de Estadística de la CEPAL. Vamos a dar cuenta, por tanto, ahora, secretario ejecutivo, si me permite, de la inquietud de la colega Ignacia Munita, periodista de Economía del Mercurio, que nos hace llegar las siguientes inquietudes. A propósito de la guerra en Ucrania, me gustaría preguntar si les preocupa que grandes productores de alimentos básicos implementen esta suerte de nacionalismo alimentario, como el caso de India, Malasia e Indonesia. Este es un fenómeno que efectivamente se está dando. ¿Qué consecuencias puede tener aquello, y sobre todo para Latinoamérica y Chile en particular? La consulta de la colega Ignacia Munita de El Mercurio. Sí, gracias. Bueno, este es una realidad. No solo India, Malasia, Indonesia, otros países también lo están considerando. De hecho, están analizando sus propias seguridades energéticas y seguridad alimentaria en esta contingencia tan compleja. Rusia también lo ha hecho, otros países se están uniendo en ese proceso. Entonces, es un riesgo real, ¿no? Ahora, a nivel de región, como he dicho, nosotros tenemos, somos superavitarios en los temas alimentarios y sobre todo en los temas de granos y cereales, menos en trigo y aceites, sobre todo de girasol. Pero si es que mejoramos las condiciones de comercio intrarregional y consideramos la seguridad alimentaria de toda la región, podríamos mejorar las condiciones de resiliencia en una región que es beneficiada por la situación alimentaria. Entonces, no debería haber este estrés que estamos teniendo ahora. Y por supuesto, en el caso particular de Chile, que sí requiere de todos estos alimentos básicos, principalmente el trigo, se ha visto subir mucho los precios del trigo. Es una preocupación real que el gobierno actualmente ha tomado ya algunas decisiones en términos de contener al menos los precios. Se han ido mucho por las negociaciones con los principales distribuidores para tratar de contener el precio, pero es un fantasma que está allí. Pero tenemos las condiciones, como ha dicho Mario, no desde cada país haciendo lo suyo, sino pensándonos como región con esta posibilidad de tener alimentos, de dar respuestas rápidas a comercio intrarregional para compensar y buscar sustitutos rápidos de otros alimentos, como puede ser el mismo aceite girasol, ¿no? Que aquí se produce mucho aceite de soya, aceite de otros, basado en otras fuentes, y esto es lo que corresponde hacer, pero que el fantasma está allí y que preocupa es una realidad, sobre todo para los importadores. Muchísimas gracias a Janet Sánchez. Vamos a dar cuenta rápidamente de la consulta de Francisca Bamondes, de CNN. Y consulta, Francisca. Mi pregunta es sobre las expectativas para la situación en Chile en relación a crecimiento y pobreza y el rol que juega la discusión en torno al borrador de la nueva Constitución. Muy bien. El premiado. Muy bien. Bueno, Francisca, respecto de la expectativa de la situación de Chile en relación al crecimiento, Daniel, el director de la División de Desarrollo Económico, esa materia creo que ya la abordó.
En cuanto, digamos, de acuerdo a las cifras en términos de pobreza, digamos, y las cifras de la CEPAL, después de un aumento importante en el 2020, la pobreza en Chile tuvo una disminución apreciable, teniendo en consideración el ingreso familiar de emergencia y otras transferencias de ingresos que se entregaron, digamos, a la población en un inicio, digamos, focalizado y después de manera universal. Y para el año 2022 se estima que la pobreza no aumentará apreciablemente respecto del 2021, lo que sí, básicamente, digamos, más allá, digamos, del dato propiamente tal, sí creemos, digamos, que la pobreza extrema va a seguir siendo, digamos, más alta que con anterioridad, digamos, a la pandemia. Y por tanto, allí hay, a nuestro juicio, y en el debate, digamos, de la política de protección social, un desafío importante para enfrentar en Chile. Y sobre el borrador de la nueva constitución en Chile, bueno, básicamente, digamos, entendemos que esta abre un espacio importante para hacer frente a los desafíos en protección social, en pobreza, en desigualdad, y al poner, entre otras materias, digamos, los derechos sociales en el centro y en el centro del debate. Y por tanto, en el centro del debate y en el centro de las responsabilidades del Estado y la sociedad en su conjunto. Esperamos que este sea un avance en cohesión social en el país, digamos. Y este es un proceso que está en curso, ¿no? El país evaluará próximamente en un plebiscito, digamos, el 4 de septiembre próximo, pero básicamente vemos, digamos, que hay un debate que avanza en una dirección de colocar, digamos, los temas de derechos y las responsabilidades del Estado, que básicamente, entre otras materias, lo que en el ámbito de la protección social, desde la CEPAL, desde esta casa, hemos dado como señal también para la región. Gracias. Muchísimas gracias, Alberto Arenas, director de Desarrollo Social, CEPAL, y vamos a dar cuenta de la última de las consultas, digo, por una estimación de tiempo, no es la última de las preguntas. Por cierto, han llegado bastantes más y tengan la tranquilidad los colegas que nos han contactado de manera virtual, que en el curso de los próximos minutos y horas vamos a hacerles llegar por escrito las preguntas que no alcanzamos a atender en el marco del tiempo de esta conferencia de prensa. Sin embargo, como decía, la última de las preguntas que le pido al secretario ejecutivo que atienda desde los colegas que nos han contactado virtualmente es de Ana Clara Pedotti, de Clarín, periódico de Argentina, que consulta cómo creen que impacta este escenario a una economía con alta inflación como la Argentina y cuáles son las proyecciones de crecimiento para este año. Para el 22 se estima una tasa de crecimiento en torno al 3% y hubo un aumento de inversiones también consistente. Para el 22 se estima también que la pobreza no aumentará apreciablemente respecto al 21, aunque los niveles son relativamente altos. Las cifras proyectadas son 8,9 para la pobreza y 3,3 para la pobreza extrema, apenas 0,2 puntos porcentuales por encima del 2021. Aquí uno de los temas fundamentales es que obviamente los choques de precios internacionales, la suba de los precios de materia prima y de los fletes impactan de manera muy disruptiva en la economía argentina, y uno conoce muy bien que apenas aumentan estos precios produce un tema de presión, de igualdad interna, de acceso e incluso afecta a la pobreza. Aquí uno de los temas importantes a tener en punto es que Argentina tiene una serie de políticas sociales para sostener este tipo de cosas, y que muy importante es seguir con la trayectoria de inversiones. Las inversiones tienen que ser aquel elemento estructural de mediano y largo plazo que permita poner la base para un cambio de la estructura y al mismo tiempo una absorción del empleo. Eso nos parece extremadamente importante. Pensamos que una situación de ese tipo, leyéndola a la luz de lo que está pasando a nivel globalmente, podría ser posible, y la estabilidad que permitiría una política de este tipo para el aumento de inversión, empleo que aumentó consistentemente
incluso la tasa de crecimiento, que perdió un golpe de un 10%, un 10,3%, y el desempleo bajó un 7%, son indicadores que hay que tratar de mantenerlo y mantener los incentivos estables para que eso no cambie de tensión. Eso es lo que nos parece a nosotros importante. Y la combinación de las políticas sociales que Argentina tiene, está usando y ha usado durante la pandemia es muy excelente. Esos dos procesos, dos caminos de mantener esa inversión, y obviamente en los shocks a una economía de inflación alta van a golpear, pero mantener, como digamos, el timón fijo sobre el tema de inversiones, empleo y el de las políticas sociales que permitan equilibrarlo. Muchísimas gracias, secretario ejecutivo. Como le adelantaba, bueno, antes de cerrar este ciclo, de todas maneras me atrevo a los colegas, las colegas que se encuentran en sala en este momento de Santiago, si quisieran plantear alguna consulta más. De no ser así, entonces, acuso recibo y por tanto establezco compromiso con las y los colegas que nos han hecho llegar un conjunto muy interesante, muy importante de inquietudes, pero que desgraciadamente nos ha alcanzado el tiempo, no queremos robar además más de la disposición y la atención que nos han brindado durante esta mañana, pero quiero decirles a cada uno de ellos: Raúl Castro Lebrija, de Revista Fortuna de México; Daniel Colín, de TN23 de Guatemala; Verónica Mondragón, de Excelsior de México; Leticia Hernández Morón, del Financiero de México; Paula Santibáñez, de Valor Futuro de Chile; Mayelina Costa, del periódico Hoy de República Dominicana; Viviana Solís, de OCR Costa Rica. Básicamente, esos son los que tengo registrados como pendientes. Vamos a hacerles llegar por escrito las respuestas a las consultas que tan amablemente nos acercaran. Secretario Ejecutivo, hemos concluido, por tanto, el segmento de preguntas y respuestas de esta conferencia de prensa, el lanzamiento de este documento, Repercusiones en América Latina y el Caribe por la guerra en Ucrania, cómo enfrentar esta nueva crisis. Antes de que cerremos el ciclo, quisiera ofrecerle por última vez la palabra para alguna reflexión o mensaje final. Bueno, una de las cosas que nos parece importante es que sepan los países y la región que tienen a la CEPAL pensando con ustedes, que este nuevo contexto global difícil, complejo, tienen a la CEPAL pensando del lado de ustedes. Tienen todo el sistema de Naciones Unidas pensando del lado de ustedes. Y eso para mí es un tema importante, porque es nuestro rol digamos, en la parte del desarrollo, por nuestra sensibilidad, por el modo de leerlo, por el modo de hacerlo. Entonces, a mí eso me parece un mensaje importante y volverlo a dar, y que estamos razonando, tratando de razonar, este equipo maravilloso que tenemos, que tratando de razonar en términos nuevos, no repensando las cosas como el mismo tono y la misma. Entonces eso a mí me parece un tema importante, que piensen a CEPAL en ese contexto. El otro tema es que lo que viene va a ser difícil. Nosotros estamos programando el lanzamiento de un nuevo documento conjuntamente con FAO y otras instituciones sobre el tema de la seguridad alimentaria, que nos va a parecer un tema crucial, que va a afectar pobreza, así que los invitamos a la próxima presentación. Y por último, no me queda más que agradecer al equipo, a los directores que están aquí conmigo, a los que están del otro lado, a todo el equipo, a todo el personal, porque la verdad que hasta ayer, que era domingo, todos estaban trabajando a full, y esto es un trabajo colectivo, no se podría lograr eso sin cada uno de los funcionarios, de los colegas, de todo el equipo que tenemos en conjunto. Y el documento, que se los muestro, pero así lo ven, existe, porque esto es importante que lo vean, que existe el documento, y que lo pueden leer, lo pueden ver, lo pueden visitar, tiene los números, tiene los datos, tiene todo. Así que nos gustaría que lo revisen, que lo lean, que sea parte de, que sean críticos si es necesario, pero que sepan que la CEPAL va a seguir razonando en estos términos, vamos a ser audaces y vamos a llevar toda nuestra posición para que los países puedan desarrollarse, pero un desarrollo con cambio estructural, con empleo, con mejor acceso, con mayor inclusión y con una política que sea una política digna de esta región y toda América Latina. Así que muchísimas gracias a todos y a la próxima. Muchísimas gracias, secretario ejecutivo. Como él mismo lo ha indicado, todos los materiales asociados a este lanzamiento y conferencia se encuentran ya en las redes de la CEPAL. Pueden encontrarlo a través de la página web. Está la presentación, el documento y el resto de las consultas e inquietudes que nos quieran hacer llegar, por supuesto, a su disposición el equipo de la Unidad de Información Pública de la CEPAL. A todas y a todos quienes nos han acompañado, particularmente a las y los representantes de los medios de comunicación que nos permiten hacer el puente
entre las ideas, las propuestas, los datos de la CEPAL y las audiencias de nuestra región y del mundo. Muchísimas gracias, secretario ejecutivo, directoras y directores de la CEPAL. Muchas gracias. Nos encontraremos en una nueva ocasión. Hasta luego. El Observatorio del Principio 10 en América Latina y el Caribe es una iniciativa de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, por contribuir a un mejor conocimiento, difusión e implementación de los derechos de acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales consagrados en el Principio 10 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo. El observatorio ofrece referencias destacadas de los derechos de acceso en leyes, políticas, jurisprudencia y tratados relativos a los 33 países de América Latina y el Caribe. Además, proporciona acceso a publicaciones, datos, mapas y recursos relacionados y cuenta con temáticas como biodiversidad, cambio climático, género, educación ambiental, minería, pueblos indígenas o defensores ambientales. Como centro de intercambio de información, el observatorio busca hacer un aporte a la implementación del Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, Acuerdo de Escazú. El Observatorio COVID-19 en América Latina y el Caribe es una plataforma impulsada por la CEPAL a solicitud de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. El observatorio rastrea las políticas públicas que los países de América Latina y el Caribe están implementando para limitar el impacto de la pandemia del COVID-19 en la región. A través de informes y documentos, ofrece análisis de los impactos económicos y sociales que estas políticas tendrán a nivel nacional y sectorial, además de apoyar su revisión y seguimiento a mediano y largo plazo. En un mapa interactivo, los interesados pueden visualizar de manera clara las acciones realizadas por cada país en materia de restricciones a desplazamientos, salud, economía, empleo, protección social, educación y género. Visita el Observatorio COVID-19 de la CEPAL y accede a información actualizada de las medidas de política para enfrentar la crisis en la región. Atendiendo el llamado del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien propuso el establecimiento de centros regionales de gestión del conocimiento, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en conjunto con los fondos, programas y agencias especializadas del Sistema de las Naciones Unidas y la Oficina de Coordinación del Desarrollo para América Latina y el Caribe, se unieron para diseñar e implementar el Portal de los ODS, una plataforma web que busca ser un factor clave para la coordinación y la disponibilidad de los activos regionales del Sistema de las Naciones Unidas en América Latina y el Caribe. Este centro de gestión del conocimiento en línea tiene por objeto servir de punto de encuentro y referencia para toda la información relacionada con los objetivos de desarrollo sostenible, incluidas actividades, recursos de información, estadísticas, datos regionales, instrumentos analíticos específicos y productos de conocimiento desarrollados y proporcionados por el Sistema de Desarrollo de las Naciones Unidas en respuesta a las necesidades de los países miembros. Visita esta importante plataforma multiactor y conoce más acerca de este centro de gestión del conocimiento regional en línea. In the very year that the United Nations launched the Decade for Action to ignite a more purposeful understanding of the part of the international community towards advancing the 2030 Agenda for Sustainable Development, the world has confronted unprecedented change in the specter of COVID-19. The multi-dimensioned impact of this pandemic
has served to dramatize the true scale of the vulnerability of the small, heavily indebted, undiversified economies of the Caribbean, and has forced creative exploration of every opportunity within the reach of our member states to secure urgent relief. The 2020 meetings of the Caribbean Development Roundtable and the Caribbean Development and Cooperation Committee will offer space for taking stock of the progress so far made in persuading the international community to extend this financial support needed, middle income status notwithstanding, and to dialogue on those strategies that will take you from vulnerability to resilient development, from economic peril to recovery and dynamic growth. It is an opportunity to consider how together we strengthen partnerships for action that is responsive to the unique vulnerabilities of the Caribbean and that assures tangible progress through the application of innovative problem solving in these precarious times. El Observatorio de Desarrollo Social en América Latina y el Caribe es una herramienta regional de conocimiento de la CEPAL. Su creación responde a un mandato de la segunda reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, cuando los Estados miembros le solicitaron a la CEPAL la conformación de un observatorio de desarrollo social que acompañe el diseño y la implementación de las políticas públicas y permita monitorear sus tendencias. De esta forma, el observatorio promueve el desarrollo integral de América Latina y el Caribe con enfoque de derechos y de igualdad a través del análisis de la situación social de la región, de las políticas públicas y de la asistencia técnica a los países que lo soliciten. El observatorio también integra un conjunto de plataformas digitales. Se destacan las bases de datos sobre inversión social, programas de protección social no contributiva, institucionalidad social en América Latina y el Caribe, juventud e inclusión social y de compromisos regionales y subregionales en materia de desarrollo social. A través de su división de desarrollo social, la CEPAL publica, actualiza y amplía estas bases que están a disposición de los gobiernos y del público en general. El Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe es uno de los 6 informes anuales de la CEPAL. En él se presenta un conjunto de estadísticas básicas que caracterizan la situación económica, sociodemográfica y ambiental de la región referidas a un periodo en particular. El anuario estadístico constituye una referencia para quienes deseen contar con datos estadísticos descriptivos comparables entre países y en el tiempo. También contribuye a promover la generación y uso de información estadística internacionalmente comparable, oportuna y pertinente para la formulación, seguimiento y evaluación de políticas de desarrollo económico, social y ambiental en la región. Porque lo que no se mide no cuenta, la CEPAL insta a romper los silencios estadísticos y buscar más y mejores datos para avanzar hacia un desarrollo sostenible con igualdad. El Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe tiene como propósito contribuir al fortalecimiento de los mecanismos nacionales para el adelanto de las mujeres, poner a disposición pública información oficial de los gobiernos de la región y facilitar el seguimiento de los acuerdos internacionales de derechos de las mujeres. A través de este observatorio se da seguimiento a la situación de las mujeres en la región, en particular los avances relacionados con su autonomía física, económica y en la toma de decisiones y sus interrelaciones. ¿Qué información se puede encontrar en esta herramienta? Indicadores, informes y estudios, repositorio de leyes, análisis de políticas para la igualdad de género y recursos de difusión. ¿Sabías que, con información que entregan los países, la CEPAL creó un observatorio para conocer, analizar y difundir cómo planifican en la región de América Latina y el Caribe para lograr su desarrollo? Concentra en un solo sitio información sobre los sistemas nacionales de planificación de la región. Los sistemas incluyen los planes nacionales, subnacionales, como también
marcos legales, actores gubernamentales y de la sociedad civil, mecanismos de coordinación e implementación y su vinculación con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es una plataforma abierta para quienes estén interesados en el ejercicio técnico, político y administrativo de la planificación para el desarrollo, en especial los gobiernos, parlamentarios, académicos, sector privado y la sociedad civil. Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo, de la mirada al análisis y conocimiento sobre la planificación del desarrollo en América Latina y el Caribe. Te invitamos a explorar el observatorio, descubrir y ser parte de la generación de conocimiento para planificar el desarrollo en observatorioplanificación.cepal.org. Al año 2018, 21 países han creado o designado un mecanismo coordinador para la implementación y seguimiento de la Agenda 2030 a través de una resolución o decreto. Otro aspecto importante es que más del 50% de las secretarías técnicas de estos mecanismos son las autoridades de planificación. Tienen el gran desafío de coordinar a los sectores, de convocar a los actores, de definir las estrategias y alianzas para el logro de los ODS y prepararse para los procesos de rendición de cuentas. Ello posiciona a la planificación como un medio de implementación de la Agenda 2030 y plantea grandes desafíos tanto para los funcionarios como para las prácticas de la administración pública. La Agenda 2030 nos desafía a planificar con una visión integrada y de largo plazo. El nuevo escenario global política para enfrentar la crisis en la región. El Observatorio del Principio 10 en América Latina y el Caribe es una iniciativa de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, por contribuir a un mejor conocimiento, difusión e implementación de los derechos de acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales consagrados en el Principio 10 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo. El observatorio ofrece referencias destacadas de los derechos de acceso en leyes, políticas, jurisprudencia y tratados relativos a los 33 países de América Latina y el Caribe. Además, proporciona acceso a publicaciones, datos, mapas y recursos relacionados y cuenta con temáticas como biodiversidad, cambio climático, género, educación ambiental, minería, pueblos indígenas o defensores ambientales. Como centro de intercambio de información, el observatorio busca hacer un aporte a la implementación del Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, Acuerdo de Escazú. El Observatorio COVID-19 en América Latina y el Caribe es una plataforma impulsada por la CEPAL a solicitud de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC. El observatorio rastrea las políticas públicas que los países de América Latina y el Caribe están implementando para limitar el impacto de la pandemia del COVID-19 en la región. A través de informes y documentos, ofrece análisis de los impactos económicos y sociales que estas políticas tendrán a nivel nacional y sectorial, además de apoyar su revisión y seguimiento a mediano y largo plazo. En un mapa interactivo, los interesados pueden visualizar de manera clara las acciones realizadas por cada país en materia de restricciones a desplazamientos, salud, economía, empleo, protección social, educación y género. Visita el Observatorio COVID-19 de la CEPAL y accede a información actualizada de las medidas de política para enfrentar la crisis en la región. Atendiendo el llamado del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien propuso el establecimiento de centros regionales de gestión del conocimiento, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en conjunto con los fondos, programas y agencias especializadas del Sistema de las Naciones Unidas y la Oficina de Coordinación del Desarrollo para América Latina y el Caribe, se unieron para diseñar e implementar el portal de los ODS,
una plataforma web que busca ser un factor clave para la coordinación y la disponibilidad de los activos regionales del Sistema de las Naciones Unidas en América Latina y el Caribe. Este centro de gestión del conocimiento en línea tiene por objeto servir de punto de encuentro y referencia para toda la información relacionada con los objetivos de desarrollo sostenible, incluidas actividades, recursos de información, estadísticas, datos regionales, instrumentos analíticos específicos y productos de conocimiento desarrollados y proporcionados por el Sistema de Desarrollo de las Naciones Unidas en respuesta a las necesidades de los países miembros. Visita esta importante plataforma multiactor y conoce más acerca de este centro de gestión del conocimiento regional en línea. In the very year